Buenas noches. Bienvenido a México sin filtros, el espacio donde informamos con claridad y sin concesiones. Esta noche, la agenda gira en torno a temas sensibles y estratégicos, desde operativos militares contra el crimen organizado en Sinaloa hasta decisiones de Washington que reconfiguran la política antidrogas en la región. En el plano diplomático, se estrechan lazos entre Sheinbaum y Estados Unidos, mientras la violencia familiar cobra víctimas inocentes en Jalisco. Y en la arena social, un caso de racismo en la capital toma un giro inesperado tras una golpiza en prisión. Los hechos de hoy retratan las múltiples caras de un país donde lo urgente convive con lo estructural, y donde la justicia, cuando llega, no siempre lo hace por las vías formales. Comenzamos. Marina desmantela narcocampamentos de Los Chapitos en Sinaloa. Hallan explosivos, armas y droga. La Secretaría de Marina informó este viernes sobre el desmantelamiento de varios narcocampamentos en el estado de Sinaloa, presuntamente vinculados a la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El operativo se llevó a cabo en zonas rurales del municipio de Culiacán, donde fueron localizados explosivos, armamento de alto poder, vehículos y una cantidad considerable de droga. De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Marina realizaron recorridos terrestres y aéreos en la zona serrana tras recibir reportes de inteligencia que señalaban la presencia de estructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento y resguardo de metanfetaminas. Los campamentos se encontraban ocultos entre la maleza y contaban con sistemas rudimentarios de vigilancia, trampas improvisadas y rutas de escape. Entre lo asegurado se encuentran varios kilogramos de sustancias ilícitas, cartuchos útiles, explosivos de fabricación casera, radios de comunicación encriptados y vehículos con blindaje artesanal. Aunque no se reportaron detenidos, las autoridades calificaron el hallazgo como un golpe importante a las operaciones logísticas del grupo criminal. Los llamados narcocampamentos son estructuras móviles utilizadas por células delictivas para operar en zonas de difícil acceso. Funcionan como centros de almacenamiento, procesamiento y, en algunos casos, entrenamiento armado. Su localización en Sinaloa refuerza la hipótesis de que esta entidad sigue siendo un punto neurálgico para la producción y distribución de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetamina. La Marina subrayó que los operativos en la región continuarán durante las próximas semanas, y reiteró su compromiso con el desmantelamiento de laboratorios y centros de operación criminal que alimentan el tráfico hacia Estados Unidos. Más allá de los decomisos, el hallazgo refleja el nivel de sofisticación y territorialidad que siguen conservando los grandes grupos del narcotráfico en México. Porque mientras el país discute reformas, candidaturas o alianzas, los campamentos permanecen, funcionando en silencio y resistiendo bajo la sombra del monte. Estados Unidos designa como grupo terrorista al Cártel de los Soles, vinculado al chavismo venezolano. El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la designación formal del Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Se trata de un grupo criminal señalado por Washington de operar en estrecha colaboración con sectores del régimen chavista en Venezuela, particularmente dentro de las Fuerzas Armadas de ese país, para facilitar el tráfico internacional de drogas. Según el Departamento de Estado, esta clasificación permitirá a las agencias estadounidenses ampliar su capacidad legal para congelar activos, emitir órdenes de captura internacionales y ejercer presión diplomática sobre gobiernos que colaboren, directa o indirectamente, con la estructura del cártel. La decisión también refuerza las sanciones previamente impuestas a funcionarios venezolanos involucrados en actividades ilícitas. El Cártel de los Soles, nombre que alude a las insignias militares portadas por generales venezolanos, ha sido vinculado desde hace más de una década con operaciones de transporte de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. De acuerdo con autoridades norteamericanas, esta red ha contado con protección institucional y logística desde altos niveles del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el régimen venezolano niega la existencia de este cártel, distintas investigaciones periodísticas y judiciales en América Latina y Europa han documentado movimientos financieros, cargamentos interceptados y vínculos entre mandos militares y narcotraficantes. La designación ocurre en un momento clave, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y en un contexto de endurecimiento del discurso de seguridad nacional, especialmente por parte del expresidente Donald Trump. La Casa Blanca busca, con esta medida, reforzar su postura frente a lo que considera una amenaza directa desde el hemisferio sur.
El caso también envía un mensaje hacia otros países latinoamericanos con estructuras criminales que operan desde el aparato del Estado. Porque cuando el crimen organizado se institucionaliza, no basta con llamarlo cártel. Para Washington, ahora se trata de terrorismo. Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos. Diálogo abierto en medio de tensiones bilaterales. Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión privada con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Palacio Nacional. El encuentro se llevó a cabo en un momento de creciente tensión entre ambos países por temas comerciales, migratorios y de seguridad, pero fue descrito por ambas partes como cordial, institucional y constructivo. Aunque no se revelaron detalles extensos de la conversación, se sabe que la agenda incluyó temas estratégicos como cooperación en seguridad regional, coordinación fronteriza, comercio bilateral y mecanismos de entendimiento ante las nuevas medidas arancelarias impulsadas por la administración Trump. También se abordaron aspectos del plan de transición presidencial en México y el interés común de mantener una relación respetuosa y fluida. Sheinbaum agradeció la disposición del gobierno estadounidense para mantener canales de diálogo abiertos, incluso en medio de diferencias. La virtual presidenta electa ha insistido en que su administración trabajará por una relación de pares, basada en el respeto mutuo y el entendimiento estratégico, sin ceder ante presiones ni discursos hostiles. Por su parte, Salazar reiteró que Estados Unidos seguirá siendo un socio comprometido con México en temas clave como inversión, comercio, combate al crimen transnacional y desarrollo regional. En redes sociales, calificó el encuentro como una conversación honesta y productiva que refuerza la importancia del trabajo conjunto. La reunión ocurre días después de que Trump endureciera su retórica hacia México, acusando nuevamente al país de permitir el avance del narcotráfico y sugiriendo revisar acuerdos bilaterales. En este contexto, el contacto directo entre Sheinbaum y el embajador cobra particular relevancia como señal de continuidad institucional, más allá de las coyunturas políticas. En diplomacia, los gestos importan. Y aunque los discursos se tensen, la reunión de hoy apunta a una lógica distinta, la de mantener los puentes abiertos, incluso cuando algunos insisten en levantar muros. Tragedia en Jalisco. Hombre asesina a 2 niños y luego se suicida. Una tragedia estremeció este viernes al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde un hombre asesinó a 2 menores de edad, de tan solo 3 y 5 años, antes de quitarse la vida. El crimen ocurrió en el interior de una vivienda particular ubicada en el fraccionamiento Los Cántaros, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía del Estado, la madre de los niños habría salido de casa durante la madrugada para dirigirse a su trabajo. Horas más tarde, al regresar, encontró los cuerpos sin vida de sus hijos y del presunto agresor, su pareja sentimental, quien aparentemente se quitó la vida por ahorcamiento después de cometer el doble homicidio. Los cuerpos de los niños presentaban signos de violencia por arma blanca. Servicios periciales confirmaron que el agresor dejó una nota, cuyo contenido no ha sido revelado oficialmente, pero que podría aportar contexto sobre el móvil del crimen. La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio infantil y homicidio familiar. Autoridades estatales han reiterado que se trata de un caso aislado, aunque no han descartado posibles antecedentes de violencia intrafamiliar. Vecinos del lugar declararon que la familia había tenido discusiones frecuentes, aunque no existían denuncias previas por agresión o maltrato. Personal de atención a víctimas del DIF y del Instituto Jalisciense de Salud Mental fue desplegado en la zona para brindar apoyo a la madre y a familiares cercanos. Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos invisibles que enfrentan miles de niñas y niños dentro de sus propios hogares. La violencia doméstica, cuando no es atendida a tiempo, puede escalar hasta convertirse en tragedia. Y es que en México, la familia debería ser el primer refugio. Pero para muchos, sigue siendo el lugar donde más se sufre, y donde a veces, no hay escapatoria. Lady racista recibe golpiza en la cárcel tras agresión a familia indígena en CDMX. Ximena Pichel, conocida en redes sociales como Lady racista, fue agredida por otras internas en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, luego de ser vinculada a proceso por presunta agresión verbal y física contra una familia indígena otomí en la Ciudad de México. El incidente, ocurrido semanas atrás en la colonia Roma, generó una fuerte condena pública por la carga discriminatoria y violenta de sus actos. De acuerdo con reportes extraoficiales,
Pichel habría sido atacada por un grupo de reclusas tras una discusión relacionada con su conducta dentro del penal. Aunque las autoridades penitenciarias no han ofrecido un comunicado oficial sobre la golpiza, fuentes cercanas a la defensa de la acusada confirmaron que fue atendida por personal médico al interior del centro de reclusión y que su vida no corre peligro. La agresión que la llevó a prisión ocurrió cuando Ximena insultó y escupió a una madre y a su hija de origen otomí, acusándolas de ensuciar el parque y no pertenecer a la zona. El hecho fue grabado por testigos y difundido ampliamente en redes sociales, lo que provocó una ola de indignación y una denuncia penal por delitos relacionados con discriminación, lesiones y amenazas. Tras su detención, Pichel fue puesta a disposición de un juez, quien ordenó su vinculación a proceso y prisión preventiva. Organizaciones defensoras de derechos indígenas han exigido que el caso no se minimice y sea un ejemplo de que la violencia racista también debe ser sancionada con todo el peso de la ley. El ataque en prisión reabre el debate sobre el tratamiento que deben recibir personas acusadas de crímenes de odio, así como las condiciones dentro del sistema penitenciario mexicano, donde la violencia interna suele pasar desapercibida. Ximena Pichel se convirtió en un símbolo de desprecio hacia comunidades originarias. Pero la respuesta que ha recibido dentro de la cárcel muestra que incluso en los espacios más duros, la justicia puede tomar caminos distintos. Aunque esa justicia, a veces, no venga del Estado, sino de las rejas mismas. Así cerramos la edición de hoy en México sin filtros. Las noticias que abordamos nos recuerdan que la seguridad, la justicia y la dignidad no son promesas abstractas, sino demandas concretas que atraviesan cada historia, cada rostro, cada territorio. El país sigue hablando, en operativos, en tribunales, en cárceles y en silencios incómodos, y nosotros seguiremos escuchando, informando y analizando sin adornos. Gracias por acompañarnos. Si valoras este espacio, te invitamos a compartir el contenido, comentar tu opinión y suscribirte, porque entender lo que pasa es el primer paso para cambiar lo que importa. Hasta la próxima.